días con todos. Vamos a tomar el tema que corresponde a esta sesión, continuando con el desarrollo del curso. Hoy nos toca ver el tema de circunferencia, la primera parte, ¿ya? En el cual vamos a ver los elementos asociados a la circunferencia y también los ángulos asociados a la circunferencia. La siguiente clase será de otras propiedades, como la de Poncelet, como la de Pitot, que ya veremos en ese momento. Bien, empecemos reconociendo a la circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Y antes de empezar con eso, hay que evitar las confusiones entre circunferencia y círculo, ¿ya? Un círculo es todo lo que está aquí dentro, todo. Y una circunferencia son solamente los puntos que están en el contorno, o sea, su perímetro, ¿ya? La circunferencia sería el perímetro del círculo, ¿ok? Entonces, todos esos puntos equidistan de uno en particular, se llama centro, ¿ya? Equidistan, todos los puntos de la circunferencia equidistan de uno especial que se llama centro. Como equidistan, todas las distancias serán equivalentes y esa distancia se llama radio, ¿correcto? La distancia de un punto de la circunferencia al centro se llama radio, ¿ok? También tenemos un elemento que va a pasar por ese centro y va a ir de un lado al otro lado de la circunferencia, al cual vamos a llamar diámetro. Diámetro. ¿El diámetro qué cosa es? Es una cuerda. Es una cuerda que pasa por el centro. Cualquier otra cuerda, como esta por ejemplo, MN, no pasa por el centro. Esa simplemente se llama cuerda. Esta de acá es especial, se llama diámetro, ¿ya? Sigue siendo una cuerda, pero al pasar por el centro tiene otro nombre particular para reconocerla, porque es la única. Bueno, en realidad hay varias, pero digamos que de las que pasan, de todas las cuerdas que se pueden trazar, hay pocas, bueno, no pocas, muchas, infinitas, que pasan por el centro. Todas las demás son cuerdas simples. Ahora, tenemos también este segmento PQ al cual le vamos a llamar flecha. ¿Qué cosa es eso? ¿De dónde sale? Parte del centro, pasa por el centro de esta cuerda. Es una propiedad. De aquí hasta aquí, esto se llama flecha o sajita. Bien, así como divide a la cuerda, a la cuerda, también divide al arco. Este arco tiene la misma medida de arco, ¿ya? Ahora, tenemos una recta tangente. La recta tangente es aquella recta que toca en un punto de la circunferencia. Y aquí una particularidad. Cuando unes el centro con ese punto de tangencia, o sea, también vendría a ser radio, esta de acá, este radio, este segmento OT es perpendicular con la recta, 90 grados. También tenemos otra recta secante que corta la circunferencia en dos puntos. Además, tenemos por aquí un arco, AE, es una parte de la circunferencia, una parte, AE es un arco. También un ángulo central AOE, esta es su medida, alfa, y la medida de este arco, de este ángulo, es la misma que este arco. Si es alfa, acá también tendría que ser alfa, ¿ya? Los dos tienen la misma medida. Ok, dichos esos elementos, ahora vamos a ver los ángulos asociados a la circunferencia, por si acaso. Acá significa circunferencia, ángulos asociados a la circunferencia. Tenemos el ángulo central, como acá ya lo vimos, su vértice coincide con el centro de la circunferencia y vamos a tener que el ángulo central es igual a la medida del arco. X es igual a alfa, siempre lo será así. Si acá yo tengo 100, esto debe ser 100. Si tengo 80, esto debe ser 80 y así sucesivamente. Ya lo veremos en algunos ejercicios. Ahora tenemos el ángulo inscrito. El vértice coincide con un punto de la circunferencia y los lados son cuerdas. Ahora, este ángulo de acá, el ángulo inscrito, es la mitad del arco que lo subtiende, la mitad. Si el ángulo es 100, el arco será 200, porque el ángulo es la mitad del arco. Si el ángulo es 50, el arco será 100. Ahora, al revés, si el arco mide 80, el ángulo será
40, porque, repito, el ángulo es la mitad del arco y el arco es el doble del ángulo. Esa relación hay que tenerla presente siempre. Luego, tenemos un ángulo semi-inscrito, formado por una tangente y una cuerda. Este ángulo de acá también es la mitad de este arco. ¿Sí? Mira, la mitad del arco. Ahora, si tú trazas otra tangente por esta cuerda, también tendrás X, porque también depende de este arco. Y más adelante vas a tener un triángulo isósceles por acá. Pero bueno, eso es spoiler para la siguiente sesión. Bien, ángulo interior es aquel ángulo formado por cuerdas que se cortan, que se cruzan, que se intersectan, ¿ya? En un punto interior a la circunferencia. ¿Cómo calculo la medida de este ángulo? Por la semisuma de los arcos que la forman, ¿ya? Semi es la mitad, suma, ya sabemos que es una suma, alfa más beta, ¿ya? Ahora, también tenemos ángulo exterior. El ángulo exterior estará ahí afuera. Si te das cuenta, esta es una recta, o podría ser una recta secante, esta otra recta secante, o también una cuerda y su prolongación. El caso es que se intersecta en un punto exterior llamado P y forma un ángulo X. Este ángulo X va a ser la semidiferencia de los dos arcos que lo sostienen. O sea, alfa menos beta entre 2. Recuerden que semi es la mitad. Diferencia ya sabemos que es una resta. ¿Ok? Ahora, observe aquí. Tenemos el ángulo exterior formado por secantes. Ahora, también se puede generar formado por tangentes. Y es lo mismo. Alfa menos beta entre 2. También podemos tener un ángulo formado por una tangente y una secante. De la misma manera, serán la semidiferencia de los arcos. Pero aquí hay una particularidad. Cuando tienes el ángulo exterior formado por rectas tangentes, el arco que se genera entre estos dos puntos de tangencia y el ángulo formado van a sumar siempre 180 grados. ¿Ya? Óyelo bien, siempre 180 grados. Además podemos observar que alfa y beta suman 360 grados. Esto ya no lo voy a escribir, esto ya lo entendemos así. Toda la circunferencia es siempre 360 grados, entonces la suma de sus partes te debe dar 360 grados. Vamos a ver algunos ejemplitos para poder entenderlo mejor. El primero, hay que reconocer, y esto de acá tiene un centro O, por lo tanto es un ángulo central, correcto, ángulo central. Observamos aquí que el ángulo debe ser igual a la medida del arco. ¿Sí? Deben tener la misma medida. Por lo tanto, 4x debe ser igual a 100 grados. Tú divides y x vale 25 grados. ¿Sí? Sencillo de resolver. Así de fácil. La segunda pregunta nos dice que, a ver, tenemos el ángulo 6x, falta por acá, 6x, y tu arco es 120 grados. Vas a aplicar exactamente lo mismo, ¿no? Porque tenemos un ángulo central y un arco que lo forma. Entonces diremos 6x debe ser igual a 120. Por lo tanto, x debe ser 20 grados. Ahora, tienes que darte cuenta qué es lo que estás buscando, qué es lo que tienes. Identificar cuál de estos ángulos es. ¿Ya? De nada va a servir que memoricemos x es igual a alfa medios. Ya, pero podría ser este caso, podría ser este caso. Si no sabemos qué representa x, si no sabemos qué representa alfa, de nada va a servir memorizar x igual a alfa medios. Porque estos valores, estas letras pueden cambiar. Pero si entendemos quién es x, ángulo inscrito. ¿Quién es alfa? El arco. Pues yo digo el ángulo es la mitad del arco. Eso es lo que hay que entender. Los valores, como repito, pueden cambiar. Las letras pueden cambiar. Bien, en la pregunta número 3, arcos en la circunferencia. ¿Y en qué quedamos? Que deben sumar 360 grados.
Entonces 4x más 6x debe ser 360 grados. Acá tendremos 10x igual a 360. Eso se divide y obtienes el valor de 36 grados. Así de sencillo. La siguiente, ya no tienes dos, tienes tres. Tienes que distinta. Tres ángulos. No, tres arcos. Vamos a sumar, vamos a hacer lo mismo. Acá tenemos espacio. Empiezo. X más 200 más 120. Eso me debe dar la mónica suma de 360 grados. Suma estos dos. 320 me vale. Yo sé que a ti también te vale 360. ¿Y cuánto vale X? 40 grados. Así de sencillo. La número 5 viene a ser el ángulo inscrito. O sea, tú vuelves tu memoria y dices, regreso un poquito, me ubico acá, y el ángulo inscrito es la mitad de